Son las 5:25, recuperamos la normalidad, o sea, a esta hora cada lunes Territorio Negro, que por unas o por otras hasta ahora había sido imposible. Manu Marlasca, Luis Rendueles, buenas tardes y bienvenidos a la normalidad. Hola, muy buenas tardes. En las últimas semanas han aparecido en las crónicas de sucesos unas bandas de motoristas, ángeles del infierno, implicados en distintos delitos como tráfico de drogas, prostitución, algo que hasta ahora hemos visto en las pelis, pero que en España era muy, muy raro. Por eso hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles quieren en su espacio negro hablar de esto que estamos comentando. Esta es una de las canciones más conocidas de la banda sonora de Easy Rider, una peli del año 69, o sea, ya ha llovido. Allí aparecían unos melenudos Dennis Hopper y Peter Fonda recorriendo Estados Unidos en unas motocicletas así muy llamativas, ¿no? Sí, eso es Peter Fonda y Dennis Hopper, que por cierto es el director de la película, son en esta peli traficantes de droga. Y la estética que lucen es equiparable a la de esas bandas de motoristas que se habían creado un poco antes, unos 20 años antes, al final de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de expilotos militares que fundaron en California el primer club de lo que se llamó ya Ángeles del Infierno y adoptó ese logotipo con la calavera alada. Las carreteras norteamericanas, esas que aparecen en Easy Rider continuamente durante toda la peli, se habían llenado de ese tipo de motos que eran las que se empleaban durante la guerra y que al acabar la contienda se vendieron a precios de ganga porque pertenecían al ejército. Las Indians, las Triumph y las Harley Davidson, que eran y siguen siendo las motos favoritas de Los Ángeles. Pero supongo que en principio no nacieron esos grupos como bandas de delincuentes, ¿no? No, ni mucho menos. En un principio estaban formadas por excombatientes de guerra, lo que te decía Manu, nostálgicos de emociones fuertes, digamos. Ya. ¿No? Podía llamarse lo que eran los antisistema de aquella época. Protagonizaron en Hollister, un pequeño pueblo de California, un incidente que les empezó a hacer famosos. Ciegos de alcohol rompieron escaparates, farolas y semáforos, y aquello les dio cierta fama de malotes, una fama que se fue extendiendo por el resto del mundo, sobre todo a partir del año 69 en California, cuando los Rolling Stones contrataron a varios ángeles del infierno para su concierto de fin de gira, para el servicio de seguridad, y uno de estos ángeles mató de una puñalada a un espectador que por otra parte llevaba una pistola. Y de esos primitivos antisistema, digamos, ¿cómo se produjo la evolución? ¿Cómo pasaron los ángeles del infierno a convertirse en esas bandas peligrosas de delincuentes organizados? Bueno, pues los ángeles se dividieron en lo que ellos llaman chapters, capítulos, grupos locales, principalmente en Estados Unidos y en Canadá, donde después surgieron allí mismo, en Estados Unidos y Canadá, otras bandas de motoristas que comenzaron a rivalizar con ellos, principalmente los bandidos y los outlaws, los forajidos, los fuera de la ley. De allí, en los años 70, dieron el salto a Europa, donde ya ahora, son mucho más numerosos que en América. En América hay unos 300 chapters, unos 300 grupos locales, mientras que en Europa ya hay cerca de 450. En Europa, sí, en general, en toda la Unión. Oye, ¿y esas bandas de motoristas son en este momento un problema de seguridad, de orden público? No, son mucho más ya. Ya no son un problema de orden público, son un problema de crimen organizado. Las bandas de motoristas se dedican a actividades delictivas de todo tipo. Tráfico de drogas, prostitución, extorsión, blanqueo de dinero y asesinatos, cuando son imprescindibles para mantener su negocio, ¿no? El novelista sueco Stieg Larsson, en aquella famosa trilogía de los hombres que no querían bien a las mujeres, hablaba de los chapters suecos de los Ángeles del Infierno, y allí en el norte de Europa hace tiempo que son un problema bastante serio, ¿no? En los últimos años han llegado a Europa del Este, a Rusia, a Turquía, y a mediados de los 90 hubo ya una reunión, una cumbre en Interpol con policías de todo el mundo para tratar de frenar el avance de estas bandas. Y de aquella reunión están naciendo operaciones policiales como las que están ocurriendo en España últimamente. O sea que de la peligrosidad, digamos, de las bandas de motoristas ya se empezó a hablar hace 20 años. Lo que pasa es que en España sí que es aquí un fenómeno reciente. Sí, es muy reciente y probablemente a ese fenómeno ha contribuido la movilidad que tienen sus miembros. Hasta ahora, hasta este año, solo los Mossos de Escuadra habían hecho una gran operación contra los Ángeles del Infierno, que recordaréis por allí en Barcelona. Fue en el año 2009, se detuvo a 22 personas acusadas de formar un grupo de ángeles pero con tintes paramilitares y con tintes neonazis. A ellos se les incautó droga, armas, pero sin duda el golpe más importante que se ha dado nunca a estas bandas fue el que se dio este verano en Mallorca en una operación conjunta de policía y de Guardia Civil que fue impulsada por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción. Es lo que se llamó Operación Casablanca. Oye, ¿y cómo nació esta gran operación policial? Se detectó en España, concretamente en Mallorca, a un tipo muy importante de este mundo, a un auténtico capo motero, el alemán Armin Hannebut, un tipo de 49 años vinculado a organizaciones de motoristas desde los años 80.
Era además jefe del chapter de Los Ángeles del Infierno en Hannover, uno de los más poderosos del continente, y también era uno de los responsables europeos de la organización. En Alemania, este tipo y la banda que controla tiene burdeles, tiene salas de cine porno y tiene sex shop que le dan unos billonarios beneficios. Y supongo que este alemán llegó a Mallorca como tantos otros, ¿no? ¿Qué vino a hacer este magnate del porno Mallorca? Pues él venía huyendo, porque huía de las autoridades alemanas y también de sus rivales. Los Bandidos, otra banda, y Los Ángeles del Infierno han protagonizado en Alemania guerras que han incluido también alguna tregua, pero sus guerras han sido tremendas, con asesinatos, con incendios de locales. En varios landers, en varias regiones, como en el de Hamburgo, por ejemplo, están prohibidos Los Ángeles del Infierno. Hannebuth pasó 3 años en prisión a principios de este siglo y cuando salió de la cárcel, pues como suele pasar, subió en el escalafón del crimen organizado. Fue acusado de encargar un asesinato, sus propiedades fueron embargadas y hace un par de años decidió instalarse definitivamente en Mallorca, concretamente en Lloret de Vistalegre, en una finca llamada Son Paraíso, a la que la gente va a hacerse fotos durante las bodas y las comuniones. ¿Qué me dice? Sí, que mide 14.200 metros cuadrados y que está valorada en más de 2 millones de euros. Oye, y este alemán, este Hannebuth, en principio, ¿había venido a retirarse a Mallorca, a descansar? No solo. No solo. No. Me lo temía. Eso fue el problema, ¿no? Ya. Hannebuth y los hermanos Abdelghani y Khalil Youssafi, que también son ciudadanos alemanes, fundaron en el año 2009, cuando él empezó a visitar Mallorca, el chapter de Mallorca de Los Ángeles del Infierno. Y empezaron entonces allí la actividad criminal con uno de los tradicionales palos de estas bandas de motoristas, que es la prostitución, ¿no? A estas alturas controlaban ya 3 clubs en la isla de Mallorca y preparaban la compra de más locales para seguir explotando mujeres a las que esclavizaban y hacían algunas veces cambiar de aspecto. ¿Cómo que cambiaban el aspecto de las mujeres? No te refieres a la peluquería precisamente, ¿no? No, que va. Los hermanos Youssafi son unos auténticos esclavistas de mujeres. Hoy precisamente, que es el Día Internacional contra la Trata, bueno, pues estos son un ejemplo perfecto de esclavistas de mujeres. Ninguna de sus mujeres, de sus prostitutas, podía coger un día libre hasta que no ganase un mínimo de 1.000 euros. Y el siguiente día libre lo tenía cuando ganase otros 1.000 euros. Pero es que si no les convencía del aspecto que tenían, las obligaba a pasar por una clínica de cirugía estética de confianza para ponerse más pecho, para ponerse silicona en los labios o para perfilar el trasero. El coste de la intervención corría, como te puedes imaginar, a cuenta de las mujeres, a las que además se empleaban, utilizaban para poner a su nombre propiedades como coches y casas de lujo de las que ellas evidentemente nunca disfrutaban. ¡Qué espanto! Y además supongo que la prostitución no era la única actividad criminal, auténticamente criminal, y la trata de estos individuos. Supones bien, ¿eh? Desde el año 2009 Los Ángeles del Infierno se hicieron notar en la isla de Mallorca, tuvieron broncas que acabaron a navajazos con bandas rivales, a uno de sus miembros se le intervino una pistola. Khalil Youssafi, que te decíamos antes, fue denunciado por un mallorquín que contó que le exigía 400.000 euros para no arruinarle su negocio en Mallorca. Bueno, eso es la mafia, ¿no? Claro. Y el terror, la extorsión, el terror que iban provocando esta gente, Los Ángeles, era tan grande que este hombre acabó retirando la denuncia y pactó con el jefe motero entregarle 70.000 euros, a cambio de dejarle tranquilo. ¡Qué barbaridad! Hace un par de años un padre denunció que su hija en Mallorca había sido obligada a ejercer la prostitución. El año pasado la policía alemana comunicó a sus colegas españoles que los Youssafi habían escondido en Mallorca a un miembro buscado por asesinato allí en Alemania. Bueno, ya veo que es todo un reguero de delitos, a cual más repugnante, ¿no? El jefe que había huido de Alemania, el Hannebuth, hemos quedado, ¿también participaba en este reguero de repugnantes delitos o no? Bueno, Los Ángeles del Infierno, o al menos algunos chapters de Los Ángeles del Infierno, y esto es importante matizarlo, son equiparables a cualquier organización criminal y por tanto digamos que el jefe no se mancha demasiado las manos de sangre, ¿no? Él estaba a otras cosas, como por ejemplo a corromper a las fuerzas de seguridad, un principio básico de cualquier banda de crimen que se precie, ¿no? La operación Casablanca, de hecho, fueron detenidos 4 agentes de la Guardia Civil que a lo que se dedicaban era pasar información a la banda, como matrículas sospechosas o informaban de seguimientos. Y por supuesto, el jefe lo que hacía era preparar lo que los manuales del crimen organizado llaman la última fase de la implantación de una mafia, es decir, corromper a los cargos de la administración. A ver, ¿me estáis diciendo que estos motoristas también habían corrompido a los políticos? Estaban en ello. Tenían planeado un gran proyecto para el que era imprescindible contar con la anuencia, con el favor de políticos locales de Baleares. Querían construir ahí un circuito de Fórmula 1 para blanquear el dinero negro, los beneficios que les dejaban sus negocios ilegales. No solo los de España, sino también los de Alemania y Turquía, donde Hannebuth también mandaba en Los Ángeles del Infierno, ¿no? Otro plan que tenían en marcha era construir un gran casino en Marruecos, un proyecto que estaba todavía más avanzado que el de Fórmula 1. El resumen de la operación Casablanca fue en su momento de 22, ha sido 22 detenidos y lo que parece todo un grupo criminal desarticulado, afortunadamente.
pero hace apenas unos días conocimos también otra gran operación en la que fueron detenidos ángeles del infierno y que en ese caso no tenían nada que ver con la prostitución, eran otros crímenes. No, incluso no tenía nada que ver con el chapter desarticulado en Mallorca. Esta vez tenían que ver con otro de los tradicionales negocios de las bandas de motoristas, que es el tráfico de drogas. Pero se trata de una operación completamente insólita en España. Había 2 jefes canadienses de los ángeles del infierno, viajaron hasta aquí, hasta nuestro país, para hacerse cargo de un cargamento de media tonelada de cocaína que había llegado desde las costas a las costas gallegas desde Colombia, y es la primera vez que la policía española se encuentra con un escenario con esos protagonistas. No me extraña porque, a ver, estamos hablando de que unos motoristas canadienses, se desplazan hasta nuestro país para recoger la cocaína que llega a Galicia. Hombre, desde luego, es un rodeíto, es dar la vuelta al mundo. La globalización, sí. Lo que nos explican es que las bandas de motoristas crecen y están abriendo negocios, digamos, en toda Europa, y España es la puerta de entrada de toda la cocaína que llega a Europa Occidental desde América, ¿no? De hecho, la información que hizo posible esa operación Warrior, que la hizo el Greco de Galicia, la Brigada Central de Estupefacientes de la policía, vino directamente de la DEA, de la Agencia Antidroga Norteamericana. Los federales avisaron de que 2 jefes de un chapter canadiense habían llegado a un acuerdo con una organización colombiana que iba a meter ese importante cargamento de droga en España, ¿no? Oye, ¿quiénes son esos tíos, esos angelitos moteros llegados de Canadá? Pues 2 tipos muy importantes y muy conocidos allí. Son Chad John Wilson y Jason Cyrus Arkinstall. Junto a ellos viajaron a España 2 subalternos, 2 de segundo orden, ángeles de menor entidad, Scott Ryan Smithna y Michael John Dryburgh. Chad era el jefe supremo del chapter de San Diego, de California, un chapter muy activo, y era buscado por las autoridades de Dakota del Sur por liarse a tiros en el año 2009 con 5 outlaws, los tradicionales rivales de Los Ángeles. Yeah. Arkinstall posee un largo historial delictivo en Canadá que incluye la tenencia de armas cortas y largas y el tráfico de marihuana a gran escala. Oye, ¿y estos 2 jefazos llegaron a España directamente desde su país, desde Canadá? No, lo que hicieron fue tratar de burlar a la policía española y se metieron en autocaravanas y en coches desde París. Les localizaron a pesar de todo en Madrid, estuvieron vigilados durante varias semanas, durante el mes de agosto, hasta que fueron a Galicia. Se alojaron por separado en Mondariz y en Ponteareas, lo que dio a la policía la pista de que el desembarco de la droga se iba a producir allí, en Galicia, en las costas gallegas. De hecho, las detenciones se produjeron cuando 2 gallegos, los transportistas, se cambiaban los coches con los ángeles, digamos, de menor categoría, y dentro de esos coches había 500 kilos de droga. Bueno, supongo que estos ángeles no recorrieron España en una Harley, ¿no? Como los protagonistas de Easy Rider, de los que hemos empezado hablando hoy en este territorio negro, porque no me imagino la policía siguiendo a los moteros. Pues ojalá, como nos decía la policía, todo hubiese sido mucho más sencillo, pero no. Ya te hemos dicho que viajaban en coches alquiler y en autocaravanas, pero los seguimientos fueron muy complicados de todas maneras. Se les siguió prácticamente durante todo el mes de agosto, porque los ángeles del infierno canadienses compartían, eso sí, con sus colegas de Mallorca la misma afición por las prostitutas, y en sus desplazamientos por carretera continuamente paraban en cada club que encontraban a su paso, pasaban allí un par de horas, salían y claro, la policía tenía que estar esperando mientras tanto fuera. ¿Y todos estos están ya detenidos? ¿Están en prisión los detenidos o hay alguien que esté en libertad? No, de momento siguen allí, y ahí siguen haciendo valer sus galones, su jerarquía. Nos contaban que mientras estaban en los calabozos, mientras esperaban a que les tomaran declaración, el jefe, Chad Wilson, que como el resto de estos solo habla inglés, dio una orden muy clara a gritos desde su celda para que le escucharan todos, ¿no? Dijo, no digáis nada. Y efectivamente, ninguno quiso declarar. Estaba yo pensando que normalmente el mundo motero es un mundo muy muy enrollado, ¿no? Entre comillas, que decir que hay mucha solidaridad, hay muy buena gente, hay gente que se saluda en las carreteras y demás. Por eso hay que matizar que estamos hablando de grupos concretos, que es verdad que bajo la franquicia, digamos, de los Ángeles del Infierno han montado estructuras criminales. Claro, por eso digo que a mí me va a cambiar un poco la visión, ¿no? No, hombre, hasta ahora veías, no, ya lo sé, pero... En fin, es humano. Oye, por cierto, que no sé si sabéis alguna cosa de esta criatura, de esta cría de 13 años, 12 años. 12 años. Que han encontrado muerta. Sí. Sin signos de violencia, dicen. Bueno, se está haciendo la autopsia en busca de algún tipo de tóxico, que haya podido ser envenenada. No tiene signos de estrangulamiento. Se llamaba Asunta Young Fan, de 12 años, efectivamente, estudiaba en Rosalía de Castro. Y se está mirando porque se ha encontrado un blog de ella donde hablaba de que quería ser cazadora de fantasmas y cazadora de gente mala que había en los parques de Santiago, ¿no?
A partir de ahí... Lo último que sabemos que se está comprobando es en el barrio donde desapareció, la Guardia Civil y la policía están intentando hacerse con todas las grabaciones de las cámaras de seguridad porque creen que la clave está ahí, ¿no? Que la clave está en hacia dónde fue la cría cuando marchó de casa. Ella sale de casa de su madre, están separados el padre y la madre, sale de casa de su madre hacia las 8 de la tarde, la madre baja a comprar al supermercado y dice que cuando vuelve la niña no está. Ya no está. Y alguien se lleva a la niña, la mata y se lleva a la niña en un coche para dejarla abandonada luego en ese camino forestal. Bueno, pues así es el territorio negro, ¿verdad? En fin, si no fuera negro contaríamos noticias seguramente más agradables, pero es el lado oscuro de la humanidad. Que contemos la detención del asesino pronto. Pronto, seguro que sí. Exacto. Gracias, chicos, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.